Buenos días, hermanos, bienvenidos. Tomen su lugar, por favor. Un gusto nuevamente estar en la casa del Señor. ¿Ustedes qué tal? Bendecidos. Está nubladito, está agradable el día, ¿no? Siempre es un día bueno para estudiar, para reflexionar en la palabra, pero cuando está nubladito como que no nos pega tanto el calor, ¿no? Es lo bueno. Muy bien, continuamos con nuestro estudio, nuestro devocional. Estamos en la carta a Timoteo, capítulo 3, analizando versículo a versículo, coma tras coma. Me gusta definirlo de esa forma porque he sido muy preciso, he tratado de ser más bien preciso en cada uno de los puntos que estamos analizando. Y el día de hoy vamos a analizar una cualidad más, que es apto para enseñar. Está precisamente en esta carta de estudio, es el capítulo 3, vuelvo a repetir, versículos del 1 al 7. Analizamos a manera de resumen lo que significa o lo que es ser hospitalario, ¿no? O ser alguien que es hospedador, que está relacionado con ese concepto. Y solo a manera de resumen lo comentaba, hay algunos puntos que vimos el devocional anterior y tenía que ver precisamente con esta definición. Bueno, la definición ya la tuvimos, hablábamos respecto a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, haciendo énfasis en este concepto, en esta definición tan importante, que yo diría en esta cualidad, esta característica que tú y yo debemos de tener. Comentábamos acerca de Lucas 10, el versículo 30 al 37, sobre la parábola del buen samaritano. No voy a tocar obviamente esos detalles por cuestiones de tiempo. Hablábamos de nuestro llamado a la hospitalidad, un llamado que no es a la imprudencia, es un llamado obviamente al cuerpo de Cristo, y las circunstancias o las excepciones que solamente Dios las pone y las colocará en su corazón si se llegara a dar cierta situación, ¿no? De manera particular. Y bueno, obviamente mostrando sobre todo la hospitalidad a aquellos a quienes no conocemos como una característica particular también e importante dentro de la hospitalidad. Y la hospitalidad bíblica, cuando la practicamos, solamente es posible practicarla cuando sabemos que lo que nos mueve a hacerlo es el amor. Bien, dejando de lado ahora sí esa cualidad, pasamos a lo que significa o qué es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo con esta cualidad que es apto para enseñar. Voy a dar lectura a estos versículos. Dice: palabra fiel es esta, capítulo 3, yo estoy en la Nueva Biblia de las Américas. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser juez irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario. Analice esto que dice: apto para enseñar. En otras versiones usted verá que dice capacitado, ¿no? Ahorita vamos a tocar a detalle qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo respecto está enfatizando, ¿no? El que sea apto, capacitado para enseñar. Yo les decía que esta es una característica que obviamente es la número 7 de las 15 que está hablando Pablo, característica evidente de un anciano. Por supuesto, eso no significa que no es una característica que la iglesia en general no tenga que reflejar, porque son frutos del Espíritu Santo. Entonces, sí, hermano, aunque sea una carta dirigida a un anciano, a pastores, obviamente esto es algo que tú y yo hemos sido llamados a realizar, ¿no? A capacitarnos. ¿Por qué? Porque aunque tú y yo ya somos capacitados en el Espíritu, vamos a ver de qué otra forma tenemos que capacitarnos. Tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir aprendiendo, obviamente hay mucho que aprender, pero la capacitación más importante que tú y yo tenemos, la recibimos a través de ¿quién? A través de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él nos hizo aptos. ¿Para qué? Para enseñar. Lo vamos a ver detalle a detalle, pero sigo insistiendo en esto. Es una característica que tiene que ver con las 15 que el apóstol Pablo nos está refiriendo. Te voy a leer el capítulo 6 del libro de los Hechos, y es que esta característica distingue precisamente de un anciano a un diácono, y precisamente es en este capítulo del libro de los Hechos donde hace énfasis acerca de esa diferencia, ¿no? De esa distinción. Con ello quiero precisar también que no significa que porque los ancianos son ancianos, ellos son los que tienen que ser aptos para capacitar y no los diáconos. No, hermanos. Esto no es un llamado únicamente para los que están detrás de un púlpito o para aquellos que son pastores. Es un llamado para todos, mujeres, jóvenes, todos.
que todos en algún momento de nuestra vida siempre estamos detrás de un púlpito, ¿no? Predicando allá afuera, donde estemos, en nuestro trabajo, donde nos encontremos. Entonces, fíjate lo que dice el capítulo 6 del libro de Hechos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas de la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Claramente se están organizando, ¿no?, para algo que tiene que ver con la enseñanza o con el mensaje, y la queja, si se puede decir de alguna manera, tuvo que ver con que ellos tenían que ocuparse de otras actividades, en este caso de servir las mesas. La definición o la manera en la que lo resolvieron fue de esta forma, en el versículo 3 del capítulo 6 del libro de Hechos: buscad pues, hermanos, ven entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Que esos son los diáconos. Bueno, yo el domingo anterior hacía referencia a esto porque es bueno saberlo, ¿no? Aunque todos somos y debemos de ser aptos para enseñar, lo cierto es que hay una diferencia entre un diácono y entre un obispo, y esta diferencia radica precisamente con esa capacitación, con ese esfuerzo, con esa dedicación de manera muy particular que tiene que ver con la enseñanza de las escrituras. Una definición muy general, si podemos decirlo así, de lo que significa ser apto para enseñar o capacitado para enseñar, y nos va a abrir el entendimiento, por supuesto, que lo voy a explicar, es la forma en la que el líder, que lo repetía domingo atrás, o el anciano, en este caso, pastor, maneja las escrituras. Lo repito, la forma en la que el líder o el anciano maneja las escrituras. Otras definiciones, o en otras palabras más bien, podemos decir que es cómo empleas las escrituras. Es decir, qué tan preciso eres cuando reflexionas en ella, qué tan exegético eres en el estudio. Es decir, tú analizas algo que la escritura te está diciendo, y a la luz de las escrituras tú entiendes algo sin salirte de lo que Dios está diciendo. Y muchas veces estudiamos lo que Dios está diciendo en su palabra y hacemos o se plantean exégesis incorrectas, interpretaciones incorrectas, ¿no? La exégesis es una regla de interpretación que en este caso tú la encuentras en la hermenéutica. Creo que en algún momento tocamos este punto, ¿no? Entonces, cuando tú estudias las escrituras y tú meditas en ellas, tristemente y desgraciadamente en muchos lugares lo que se hace es descontextualizar lo que se está leyendo en un versículo. Bueno, lo que nos está diciendo precisamente el apóstol Pablo es la forma en la que tú estás interpretando, cómo estás manejando, qué uso le estás dando, de qué forma estás usando las escrituras, cómo la estás empleando para aplicarla a ti y para enseñarla a los demás. ¿Por qué? Porque obviamente un error terrible sería que tú leas un texto que gustes, ¿no? Me llama mucho la atención, por ejemplo, ese que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no?, que sale mucho a la luz. Y si se interpreta de manera incorrecta, bueno, tú puedes con ese versículo, lejos de presentar una explicación correcta de lo que el apóstol Pablo está diciendo en esa frase, en ese versículo, tú puedes, lejos de presentar un estudio correcto y serio, un planteamiento bíblico de lo que Pablo está diciendo, considerando el contexto, considerando las circunstancias de lo que está pasando en ese momento y la tribulación de Pablo, tú puedes motivar a alguien a que cometa un error terrible. Y ejemplos hay muchos, no me voy a detener en eso, porque estamos definiéndolo, pero yo quiero traer ese ejemplo para que tú lo analices y te des cuenta cómo ese simple versículo puede servir más como una especie de motivación que como una herramienta bíblica si no se usa de manera correcta o adecuada. Hablar, hermanos, de ser apto para enseñar no tiene que ver, porque hablábamos también de la capacidad que una persona tiene, o en este caso un anciano tiene, para enseñar las escrituras. Y aunque vamos a abordar ese punto, tengo que aclararlo ahorita, no tiene que ver con hablar muy bonito delante del público, no tiene que ver con hablar con mucha autoridad
y decir, wow, qué bien predica ese hermano. Digo, son formas, es una bendición poder hacerlo de esa manera, claro, pero esa forma de lo cual está hablando Pablo en cuanto al uso y el manejo de las escrituras no tiene nada que ver precisamente con hablar bonito en público, no tiene nada que ver con hablar fuerte y con autoridad y que presentes argumentos teológicos y que seas una supercomputadora humana delante de tus hermanos, pero que no lo vivas, por ejemplo, que no lo practiques. Tú puedes conocer mucha gente que teológicamente están muy capacitados, muy preparados, pero la realidad es que bíblicamente no viven nada. Y te transmiten mucha información, podrán transmitirte muchas cosas, enseñarte muchas cosas, pero desgraciadamente todo está aquí, ¿no? Aquí, no está aquí. Y realmente lo que todos nosotros tratamos de hacer, es lo que hasta nuestras debilidad humana nos alcanza, ¿no? Un mensaje que yo solamente, por ejemplo, puedo transmitir y que yo sé que no llegará al corazón, porque el que va a hacer que esa palabra llegue al corazón es el Espíritu Santo. Yo lo único que voy a hacer es presentarlo, usted lo meditará en su mente y lo bajará de su mente al corazón, el Espíritu Santo, porque yo no tengo la capacidad para hacerlo que llegue, ¿no?, a su corazón. Entonces, es en esa forma en la que nosotros podemos entender qué es o quién es una persona que es apta para enseñar. Déjame, te doy una definición, obviamente una definición que yo concluí con base a los argumentos bíblicos y a todo lo que yo he venido estudiando para poder explicártelo, y decimos que apto para enseñar es una persona que está adiestrada, es un creyente que está adiestrado y que ha recibido la capacidad en el Señor. ¿Por qué? Porque descansamos en su gracia, descansamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, descansamos en el entendimiento que nos es iluminado a través de su palabra, para entonces sí, lo que hace alguien que es apto para enseñar es, número 1, entender el mensaje, número 2, comunicar el mensaje, y número 3, refutar cualquier doctrina que no tenga que ver precisamente con el mensaje bíblico que estamos viendo. Ser apto para la enseñanza es la capacitación que todos, hermanos, todos, no nomás ancianos, todos tenemos a través de su Espíritu Santo y que lo hemos recibido para el cumplimiento de nuestro ministerio. Fíjate, haciendo un paréntesis, te voy a leer la carta de Pablo a Efesios, capítulo 4, 7 en delante, para que veas lo que te estoy diciendo y lo analices. No obstante, Él os ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará, ¿no?, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, para que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Ve cómo el propósito de la enseñanza, ¿cuál es el propósito de la enseñanza? A la estatura del varón perfecto, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con que mi hermano Agustín sea una persona súper preparada teológicamente y con todos los conocimientos bíblicos y teológicos que pueda tener y que se sepa toda la Biblia de memoria, que no está mal, yo estoy diciendo que se memoricen versículos bíblicos, por supuesto que es bueno, estudiar y capacitarse, entrar en institutos si lo hace. Esto que vamos a recibir de enseñanza que sea buenísimo, nos va a servir muchísimo. Pero a lo que se está refiriendo precisamente es que nosotros de entrada ya somos aptos, hemos sido capacitados en el Señor. Lo que sigue es nuestra responsabilidad de desarrollar esa aptitud, esa capacidad que hemos recibido en Cristo. Continúo con mi definición. Ser apto en la enseñanza es la capacitación que todos, en este caso ancianos, por tratarse del versículo que estamos leyendo, a través de su Espíritu Santo hemos recibido para el cumplimiento de nuestro ministerio, que es en este caso la enseñanza. Yo te decía hace un momento, todos enseñamos, hermanos, hermanas, todos quienes estemos aquí, todos en casa también. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en casa? Enseñamos, hermanos. O sea, mi esposa es maestra en casa, y aunque es maestra de confesión, lo cierto es que es una maestra en el hogar.
que ejerce una enseñanza, una función, al igual que yo, por supuesto, que no empieza aquí, empieza allá. Y ahí empezamos, y es donde rogamos a Dios: Señor, ayúdanos, porque también obviamente somos personas con flaquezas, con debilidades, y necesitamos aprender obviamente más. Pero es en ese sentido que el apóstol Pablo nos enseña, ¿no?, que desarrollemos nuestro ministerio para que nos capacitemos más, de tal manera que lleguemos al pleno entendimiento y a la medida de Cristo Jesús. Tenemos una capacitación que no me exime ni me deslinda de mi responsabilidad, obviamente, de capacitarme. ¿Cómo? Aquí viene una respuesta sencilla: a través de su iglesia, a través del cuerpo de Cristo, quien a través de los santos, es decir, todos nosotros, nos nutrimos, nos capacitamos, aprendemos, ojo con esto que voy a decir, nos adiestramos para el uso, para el manejo de las Escrituras. Y fíjate esto que te voy a decir: con precisión. Eso es ser apto para enseñar. ¿Por qué? Porque lo hacemos de la manera en la que las Escrituras nos enseñan a hacerlo. Yo no voy a decir algo diferente a lo que las Escrituras me están indicando decir o enseñar. Salirme de lo que la Escritura me está enseñando a mí, o su palabra me está revelando a mí, nos está revelando, sería caer en un error gravísimo, terrible, ¿no? Sería ser impreciso, que es lo contrario a ser preciso. Déjate explico ahora esta definición desde un concepto bíblico práctico. De acuerdo con más bien con estas cartas, con las que se puso Pablo, en este caso a Timoteo y a Tito, fíjate lo que, en otras palabras, les enseña cómo ser apto para enseñar las Escrituras. En 1 Timoteo capítulo 4, versículos 13 al 16, lo define de una manera en la que yo creo nos vamos a identificar más con esta definición. La mejor definición la tiene siempre la Escritura, no yo. Pero fíjate cómo lo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Entre tanto que llego, estoy en la Nueva Biblia de las Américas, ocúpate, subráyale ahí, ¿no?, sí, con plumón. Ocúpate, hermano, adueña, permanece, en pocas palabras, en la lectura, ¿de qué cosa? De las Escrituras. Fíjate en qué más: en la exhortación, eso es, en animar al cuerpo de Cristo, y la enseñanza. ¿Te das cuenta cómo la aptitud, ser apto para enseñar, tiene que ver con qué, hermano? Ocuparse. ¿En qué? ¿En qué te vas a ocupar? Ahí está, ahí lo dice: en la lectura de las Escrituras. Tienes que ocupar. ¿Y cómo vas a enseñar algo que no lees? A ver, ¿quién me lo puede explicar? ¿Cómo vas a explicar algo que ni siquiera lees? Y menos lo vas a entender, ¿no? Ocúpate. Fíjate otra forma en la que el Espíritu Santo, a través de Pablo, nos está diciendo, el versículo 14: no descuides. Ay, Dios, hermano, cuán descuidados somos a veces, ¿no? Ponemos tantos pretextos, tantas excusas, y tenemos tiempo para ver una serie, para ver tantas cosas, pero no para hacer lo que Dios nos está diciendo. Y dice Pablo a Timoteo: no descuides. ¿Qué es no descuidar? No abandones, no desatiendas, no te duermas, hermano, no te despistes en lo que tiene que ver con la lectura de las Escrituras. No descuides el don espiritual que está en ti. Ese don que tiene Timoteo, lo tienes tú. Es el del Espíritu Santo, hermano. En este caso, Timoteo, obviamente hablando de ese ministerio para el cual fue llamado, que es como pastor, porque lo está hablando aquí, no dice que fue conferido por medio de la profecía, por la imposición de las manos del presbiterio, es decir, por las manos de los ancianos, oraron por él. Pero fíjate otras definiciones más de una persona que se está ocupando de alguien que quiere que sea apto para enseñar. Reflexiona. Yo siempre te he dicho, hermano, lee las Escrituras, pero más que leerlas es reflexión. Medita en ellas, medita. No es medita. ¿Qué te está diciendo? Léela en varias versiones. Te vas a dar cuenta que está vinculada incluso con otros versículos de otras cartas o del Antiguo Testamento, yo no sé. Está perfectamente vinculado. Medita. Utiliza todas esas herramientas bíblicas que tenemos incluso en línea para ver diferentes
no solamente traducciones, sino también cómo en otras cartas el apóstol Pablo está enseñando lo mismo, pero de una manera similar, ¿no? Que tiene que ver con esto. De hecho, yo lo voy a hacer ahorita, les voy a explicar otra carta, pero ahora Tito, para que vean que tiene que ver precisamente con lo mismo. Reflexiona, medita sobre estas cosas. ¿Sobre qué cosas? Sobre la palabra. Otra vez, dedícate, sinónimo de ocuparse en ellas. Para tú, fíjate, ¿para quién? Para tú, ¿qué? Aprovechamiento. O sea, para que tú mismo seas edificado. Obviamente, para los demás, para que tú mismo estés nutrido. Y que ese aprovechamiento, dice la Escritura, sea evidente a quienes. A todos. Fíjate bien lo que dice el versículo 16. Ahora tiene las advertencias, ¿no? De alguien que es apto para enseñar. Ten cuidado. Sí, hermanos, ten cuidado. Yo tengo que tener cuidado de lo que estoy leyendo y de lo que estoy enseñando. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Es decir, haz una introspección. Medita qué es lo que estás diciendo. Es bueno, hermanos, y creo, yo lo he hecho. A veces tenemos la oportunidad de grabar estas devocionales. Yo me escucho, saber qué estoy diciendo, ¿no? Porque yo quiero estar atento a lo que estoy diciendo. Y yo creo que si algo mal se dice, también aquí habrá quien me pueda decir, hermano, esto no está así. Y utilizando las formas, obviamente, no interrumpiendo, pero a lo que me refiero es que tenemos que tener cuidado de la forma en la que estamos enseñando y de la forma en la que estamos practicando nuestra enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, ¿sí? Obviamente. Otro punto, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás tu salvación para ti mismo como para los que te escuchan. Fíjate cómo esta misma enseñanza de Pablo a Timoteo se la da ahora a Tito. Tito 1, versículo 9. Antes bien, hablando de las cualidades de un anciano, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Fíjate esto que te voy a decir en el versículo 9. Tito 1:9. Debe retener la palabra fiel que es conforme. ¿Estás ahí? ¿Conforme a qué cosa? A ver. La enseñanza, hermanos. Conforme a la palabra. Debes retener. ¿Qué es retener, hermanos? Guardar. Me gusta mucho, ¿no? Cuando la Escritura dice asidos de la palabra, abrazados de ella, literalmente adueñados de su palabra, que es santa. ¿No? Como cuando tú agarras a alguien y lo abrazas, tú estás abrazándoles, la estás reteniendo. ¿Para qué? Para que tú seas encontrado aprobado delante de Dios, porque la palabra es fiel y que verdaderamente esa palabra pueda ser conforme a la enseñanza que Dios nos ha enseñado, para que enseñemos a otros y para que nosotros seamos nutridos, pero que también, obviamente, todos como cuerpo de Cristo seamos nutridos. Una pregunta muy sencilla que es de rutina, pero que yo creo con esto quedaría clara esta definición. ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué Pablo se habrá, no sé si sea la palabra más adecuada, ¿no? Afanado, aferrado tanto, no frustrado, no? ¿Por qué Pablo se habrá esforzado tanto? Creo que esa es la palabra más indicada. En que esa aptitud haya sido, esa cualidad haya sido tan verdaderamente visible en estos dos pastores. ¿Por qué crees tú que Pablo se esmeró tanto en esta cualidad, en enseñar esta cualidad? Precisamente porque él deseaba que estos pastores estuvieran capacitados para enseñar, que estuvieran aptos, que fueran aprobados delante de Dios y bien vistos delante de los hombres, delante de aquellos que están mirándolo, observando, para que no tengan nada que decir en contra de él, para que no tengan nada de qué avergonzarse. Hay una palabra, un verbo que define de manera más clara todavía todo esto que te estoy diciendo con una simple palabra. Es decir, todo esto que te acabo de decir se define en una simple palabra. Y se encuentra precisamente en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, y lo utiliza de una manera tan maravillosa el apóstol Pablo. Me gusta mucho cómo lo dice en la Nueva Biblia de las Américas, así que te lo voy a leer en esta traducción. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada
que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión. Ahí está. ¿Te das cuenta? Con precisión, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Entonces podemos decir que una persona que es apta para enseñar es, ¿qué cosa? Preciso. Y ser preciso significa que utiliza todas esas características que te acabé de hablar hace ratito en Timoteo y en Tito. Es una persona advertida, es diligente, es aprobado delante de Dios, retiene la palabra fiel, se ocupa en ella, exhorta a nuestros hermanos, es decir, anima, enseña, no es descuidado, reflexiona, se dedica a las escrituras, cuida de sí mismo, incluso de la enseñanza, entre tantas otras cosas. ¿Te das cuenta cómo esto tiene que ver precisamente con ser una persona apta para enseñar? Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, me gusta mucho también cómo lo dice. En la misma carta, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. ¿Cuántos quieren la aprobación delante de Dios? Amén. El bobo, ¿no? El jugar a reír. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse. Característica de una persona apta para enseñar. No tiene de qué avergonzarse, ni aún de su conciencia, ¿no? Y toda esa jactancia la descansa en la persona de Jesús, en Cristo. Y que explica, fíjate ahí está, que explica correctamente la palabra. ¿De qué cosa? La palabra de la verdad. Eso es ser preciso. Eso es ser apto para enseñar. O sea que si yo me pongo ahorita a hablar cosas que no tienen nada que ver con la escritura y agarro y me empiezo a hablar de mi vida personal, hermano, mejor bájese, ¿no? Me va a decir. Digo, no está mal hacer un paréntesis, un testimonio, pero aquí lo que importa es lo que dice Dios, no importa mi vida, aquí no importa mi testimonio, aquí importa el testimonio de Jesús. Permíteme ilustrarte este punto de una manera en la que creo que ya vamos a terminar, porque no me va a alcanzar más el tiempo, pero te lo voy a ilustrar para que entiendas el concepto. Hay que entender el concepto de precisión, ¿eh? No lo he explicado, pero ahorita lo vamos, bueno, no sé si ahorita, pero lo vamos a ver. Pero te voy a definir el concepto de precisión de esta manera. Vamos a suponer, si me permita, que necesitas hacer una cirugía urgente. Requiere mucha precisión esa cirugía. Si no te lo hace un doctor que tiene un pulso de esos, es decir, tu vida está en peligro. Te voy a hacer una pregunta. Si ese fuera el caso, ya me entendiste el punto, ¿verdad? Si ese fuera el caso, ¿tú irías con cualquier doctor cirujano? ¿Verdad que no? ¿Irías con un doctor que tiene el pulso así como maraquero, que le llaman, ¿no? ¿Verdad que no? ¿O sí? Oye, hermano, si tu vida depende de eso, tú vas a buscar al mejor cirujano en ese aspecto. Que sepas tú que dentro de sus características es muy reconocido por tener un muy buen pulso. De hecho, un cirujano tiene que tener un pulso muy fino, como muy correcto. Bueno, eso es lo que Dios está diciendo de ti. Usa la escritura con esa finura, con esa delicadeza, con esa precisión. Ahora, hermanos, poniendo en contexto ese ejemplo y trayéndolo al ámbito espiritual, imagínate lo que significa congregarte en un lugar donde el manejo de las escrituras es impreciso. ¿Ya me entendiste la idea? ¿Te puedes imaginar lo que va a impactar en tu vida espiritual? ¿Cómo crees que va a impactar? Si la persona que está hablando desde acá es impreciso con las escrituras porque es descuidado, no se ocupa de ellas, es un completo desordenado en lo que tenga que ver con su vida espiritual, pero él predica, motiva y enseña todo menos lo que está aquí, o utiliza un versículo y lo descontextualiza y enseña mal. ¿Qué crees tú que va a resultar de todo eso? Bueno, todo lo peor, ¿no? Bueno, de esa misma forma, hermanos, nosotros necesitamos capacitarnos, aunque ya estamos en Cristo y somos aptos en el Señor, aprobados por Él, por la gracia de Jesús. Lo cierto es que necesitamos responsabilizarnos de la forma en la que entendemos, de la forma en la que comunicamos y de la forma en que refutamos falsas doctrinas. Una persona que es apta para enseñar sabe manejar con precisión las escrituras porque es advertido, porque es diligente,
porque se ocupa en la lectura, porque se ocupa en la enseñanza, porque reflexiona en ellas, porque se dedica a ellas, porque cuida de la enseñanza que predica, porque persevera. Déjame terminar con esta definición porque es importantísimo, ¿no?, aclararlo, el concepto, de precisión. Del diccionario Strong significa ortotomeo. Esto es guiar por una senda derecha. Significa enseñar correctamente, interpretar o usar debidamente las escrituras. Precisión, del griego ortotomeo, que significa guiar por una senda derecha, enseñar correctamente, interpretar o usar debidamente, es decir, correctamente, con esa precisión, con esa exactitud, las escrituras. Ser preciso también significa que tienes cuidado de la forma en la que usas, en este caso, las escrituras, o cualquier otra cosa, en este caso las escrituras, que eres diligente, que eres puntual, que sabes coordinarte incluso con el tiempo y cumplir con esa responsabilidad, que eres conciso, que eres breve, claro, fiel o correcto en tu mensaje. En algún momento puse este ejemplo que nos permite tener una definición más clara de este concepto, precisión. Imagínate, todos fuimos en algún momento de la primaria, bueno, creo yo, si todos, yo recuerdo al menos, que a mí mi maestra me ponía un dibujo y me ponía una hoja calca, ¿no? ¿Y qué hacíamos sobre el dibujo? Y con la hoja calca. Veíamos la línea y ¿qué hacíamos? ¿No? Sobre las líneas, y no te salgas de ahí. Bueno, eso es ser precisión, ser preciso. Después que dibujábamos, ¿qué agarrábamos? Las tijeras y sobre la línea, ¿no? De hecho, venían los puntitos a veces. Y después la maestra te decía, y coloréalo. Y también, y no te salgas. A ver, eso es ser preciso. Eso es ser preciso, ¿no? Necesitamos abrazar esta cualidad, esta característica, porque todos somos aptos para enseñar. Todos hemos sido capacitados para enseñar. El punto es que tenemos que desarrollarlo. El punto es que tenemos que ver muchas otras cosas dentro de esa precisión que necesitamos para que verdaderamente tú y yo podamos ser llamados aptos en enseñanza. Pregunta, ¿cómo estamos enseñando en casa? ¿Cómo estamos enseñando el evangelio que decimos vivir y que habita en nuestro corazón, en nuestro trabajo, con nuestros compañeros, con nuestros amigos? Yo te lo decía, ¿no? Ser apto para enseñar no es qué tan bonito hablas detrás de un púlpito, es verdaderamente que tú vives detrás de un púlpito las 24 horas, en tu casa, fuera de tu casa, en la iglesia, y tú te esfuerzas por enseñar lo que bíblicamente tú has aprendido, porque además lo vives, o sea, lo transmites, lo reflejas, lo modelas. Eso es lo que necesitamos hacer. Bien, con esta definición y con muchas cosas más que hablar, sin embargo, por cuestión de tiempo no vamos a terminar. Vamos a concluir el día de hoy con esta cualidad, característica, y vamos a dar gracias a Dios. Padre, muchas gracias, Señor. Tu palabra siempre ha sido, Dios, para nosotros esa lámpara, y deseamos, Dios, que sea siempre tu palabra la que nos ilumine, nos guíe, y no nuestra mente, no nuestra luz, nuestro entendimiento, nuestro razonamiento, sino tu palabra, Señor, que nos ayude a guiarnos por la senda correcta. Dios, ilumina nuestros corazones, nuestro entendimiento, Dios, danos la capacidad, el deseo, Dios, para esforzarnos, para animarnos y responsabilizarnos de la parte que nos corresponde como hijos tuyos, Dios, en la enseñanza, en la instrucción. Gracias por tu palabra, gracias por todo lo que estás haciendo en nuestros corazones, Dios. Gobiérnanos, domínanos, únenos a ti, Señor, te necesitamos y te amamos. Es tu palabra la única que nos debe y debiera de gobernar, Dios, para la enseñanza, para nuestro provecho. En el nombre de Jesús,